se le ha pedido, reitero, a verdaderos expertos en el mundo para que nos den una serie de charlas, la cual vamos a iniciar con la bióloga Julia Martínez, que bueno, veo su currículum y es como que muy extenso y muy importante. Y a veces uno preferiría referirse al tono amigable con que Julia se maneja en este asunto, ¿no? Porque es una amiga ya de hace muchos años, pero particularmente una figura que ha trabajado desde hace más de, no sé, no quiero decir muchos años para que quedemos en lo joven que parece, pero desde los 90, digamos, de los principios, ha venido trabajando en la generación de estadísticas en materia de cambio climático, y de hecho ella ha sido encargada de investigación de cambio climático, pero particularmente del tema que hoy nos atañe, de la generación de los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, que no son un tema sencillo, ¿no? Como anécdota comento que un día nos participó de la preocupación de cómo medir la calidad de las cifras, ¿no, Julia? Y uno, como trabajamos en INEGI, estamos acostumbrados a hacer revisiones de consistencia y de asertividad de las cifras. Sin embargo, hay como estándares estadísticos internacionales que son muy sencillos, pero cuando uno ve el volumen de cómo medir o cómo hacer el Quality Assurance, Quality Control de los inventarios de emisiones con 10 capítulos extensos y como con 90 cuestionarios que leer, de verdad que te quedas así como que dices, no, pues quién sabe si le entramos, es complicado el asunto, ¿no? Y bueno, tenemos ahí la promesa de pronto seguirnos apoyando, y de hecho hemos compartido con Julia estos avatares para tratar de interpretar cuál es la mejor manera de hacer los inventarios. Hemos compartido comentarios y algunas experiencias, y realmente a veces uno se pregunta cómo una persona puede contener tal cúmulo de información, cómo en una persona con un equipo además tan reducido, Julia, con muy poca gente, con Luis y con 2 o 3 gentes más, pueden acumular tal cantidad de información que es como que fundamental para que nos movamos todos conjuntos. Ahora hay una estrategia nacional para el cambio climático, para cómo vamos a abordar esta problemática, y es muy importante saber que de poquitas personas, todos ahora tenemos un buen motivo para colgarnos, para poder decir que esta información hecha en México sirve para poder explicar qué está pasando realmente, ¿no? Porque además se ha profundizado tanto, Julia, que hasta tenemos estudios muy específicos sobre este asunto. Se está trabajando también en algo que es la economía del cambio climático, etcétera. Es decir, Julia nos va a contar una serie de cosas y de cuestiones que realmente son fundamentales para que podamos entender exactamente en dónde nos encontramos situados en materia de cambio climático y cuál es la información disponible. Y la otra parte, Reta, decir, bueno, que Julia es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de especialización en el Centro Médico Beth Israel en Nueva York, y ha ocupado diversos cargos en la administración pública federal como directora de cambio climático, y del 2001 a la fecha como directora de investigación en cambio climático, y desde luego que ha participado y dirigido las investigaciones para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Diría yo que si no es lo más importante, porque creo que un cargo más importante en México para hacer trabajo estadístico de este nivel no existe, ¿no? Entonces, presento nuevamente a Julia. Somos amigos ya desde hace bastante tiempo, gracias por tus amables palabras. Y a nombre del doctor Adrián Fernández, presidente del Instituto Nacional de Ecología de la Semarnat, agradecemos la invitación a este seminario de cambio climático y estadística oficial organizado por el INEGI. Le damos también las gracias al doctor Romo por habernos invitado a participar y por habernos asesorado en cómo presentar información para las nuevas necesidades de sistemas de información del INEGI. ¿Dónde quedó él? Bien, ustedes saben que el Instituto Nacional de Ecología, por ley, está encargado de elaborar inventarios nacionales de emisiones de gases de efecto invernadero, y a partir de 1995 empezamos a elaborar el primer inventario, que fue preliminar, y a partir de entonces ya llevamos
la actualización de 3 inventarios nacionales. ¿Y por qué son importantes los inventarios de gases de efecto invernadero, de emisiones de gases de efecto invernadero? Porque nos van a situar en México para ver cuáles son los sectores principales a los que hay que poner atención para la mitigación de emisiones, y en el contexto internacional como emisores de gases de efecto invernadero. La convención, ¿por qué existe una convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático? Porque es fundamental estabilizar las concentraciones atmosféricas de esos gases de efecto invernadero a un nivel que prevenga la interferencia del hombre de manera peligrosa con el sistema climático. Ahora, lo que nos toca a nosotros en la Semarnat, en el Instituto Nacional de Ecología, es elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes, de conformidad con el artículo 12 de la misma, los inventarios nacionales de emisiones de efecto invernadero, no solamente por las fuentes, sino también la captura del CO2 por los sumideros, o sea, por bosques y selvas principalmente, de los gases de efecto invernadero que no están controlados por el protocolo de Montreal. Y siempre tenemos que seguir una metodología que hasta ahora es el panel las metodologías para inventarios del panel intergubernamental de cambio climático, y si no se utilizan estas metodologías se tiene que dar a la convención la metodología y ver exactamente cuáles son las diferencias, de tal manera que las cifras que entregue un país centroamericano, un país europeo, un país africano sean transparentes y haya la suficiente transparencia para poder compararlas. Entonces, nosotros utilizamos la metodología 1996 del panel intergubernamental de cambio climático. Ya está la metodología, la actual. Ustedes pueden decir, bueno, pero esa metodología no se ha actualizado. Sí se ha actualizado, hay una 2006, pero la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas todavía no autoriza su uso. Y no autoriza su uso porque les exigiría a los países desarrollados una mayor desagregación de sus cifras, para lo cual por el momento todavía no están dispuestas. Los cálculos de emisiones se realizan para 6 categorías, principalmente energía, procesos industriales, solventes, agricultura, uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, denominado de aquí en adelante USCUS, y desechos. Ahora, ya tenemos recién salido del horno las cifras del inventario 1990-2006, que nos acaban de preguntar cuándo las subimos a la página del INE. Yo creo que a partir del lunes 7 de diciembre van a poderlas consultar en la página del INE, porque son la parte central de la Cuarta Comunicación Nacional de México ante Naciones Unidas, que se presentará en diciembre durante la Conferencia de las Partes en Dinamarca. México es el primer país en desarrollo de presentar una tercera comunicación, y ahora vamos a ser los únicos con la cuarta. Los países desarrollados tienen que presentar la quinta comunicación a partir de enero de 2010. Bien, entonces el INEGEI 90-2006, cada vez que se realiza un nuevo inventario, hay metodologías nuevas diferentes, y entonces se vuelven a calcular las cifras a partir de 1990 para que con la misma metodología se puedan comparar, si no estaríamos sumando peras con manzanas. Entonces tenemos a los gases de efecto invernadero que están en el anexo A del protocolo de Kioto, son 6: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y los hidrofluorocarbonos, los HFCs, los perfluorocarbonos, los PFCs y el hexafluoruro de azufre. ¿Cuáles son las principales fuentes de información por categoría? Pues tenemos que el Instituto Nacional de Ecología tiene un grupo de trabajo que funciona a partir de 1995, cuando iniciamos la elaboración del primer inventario de emisiones. Entonces, con esta información, con la información que publica
la Secretaría de Energía en su página web y el INEGI también en su página web, y con todos los oficios que les enviamos para que nos ayuden por favor y compartan la información, pues logramos tener tanto la parte de energía como la parte de procesos industriales y solventes. Afortunadamente este año, a principios de este año, INEGI nos compartió la serie 4 de vegetación y uso de suelo, y también trabajamos con la Comisión Nacional Forestal de la Semarnat. En fin, con toda esta información para aguas residuales, ustedes saben la producción de metano por las aguas residuales y rellenos sanitarios en condiciones anaeróbicas, con Sedesol, disposición de residuos en suelos, Semarnat, incineración, y el INE, estudios de factores de emisión. Entonces, la Semarnat, a través de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, es la que coordina en el nivel más alto todas estas labores. Luego tenemos el INE, responsable de la elaboración del inventario. En el INE está la coordinación del programa de cambio climático, y tenemos los aspectos metodológicos, lo que nos decía Raúl Figueroa, un control y aseguramiento de la calidad. Tenemos que seguir manuales para el aseguramiento de la calidad, y además tenemos que documentar el aseguramiento de la documentación y análisis de la incertidumbre para las cifras que estamos dando. Como les comenté, hay un grupo de trabajo en energía, otro de procesos industriales y solventes, otro de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y finalmente el grupo de desechos. El inventario 2006, se los comenté, es el cuarto inventario, y además estimaron por primera vez los 6 gases de efecto invernadero que menciona el protocolo de Kioto, se identifican fuentes clave y se realiza un análisis de las tendencias, identificando los sectores que más contribuyen por cada tipo de gas. Y además realizamos una comparación internacional con las emisiones de países en desarrollo y desarrollados. Ahora vamos a ver, es muy importante, ya que tenemos las cifras de los 6 gases del protocolo de Kioto, tenemos que tomar en cuenta su potencial de calentamiento global. Si tomamos al dióxido de carbono como 1, metano es 21 veces más poderoso, el óxido nitroso 310, los hidrofluorocarbonos, por ejemplo el 23, es 11.700 veces, tiene mayor potencial de calentamiento que el CO2, y así nos podemos ir hasta el hexafluoruro de azufre, que los encontramos en los dieléctricos, por ejemplo en la Comisión Federal de Electricidad, que tiene un potencial de calentamiento de 23.900 veces. Ahora aquí tenemos ya el inventario 2006 y podemos decir que el total de las emisiones de México para el año 2006 es de 711 millones de toneladas en equivalentes de CO2. La proporción de las emisiones, el sector energía contribuye con el 60.4% de todas las emisiones, y en energía tenemos a la industria generadora de energía con el 21%, manufactura e industria de la construcción con un 8%, el transporte con un 23%, emisiones fugitivas 6.7% y otros sectores 4.5%. Por otro lado, desechos, metano convertido a CO2 equivalente 14.4%, cambio de uso de suelo 9.9%, casi 10%, agricultura 6.4% y procesos industriales 8.9%. Como podemos ver, el sector transporte está ligeramente abajo de la industria generadora de energía. Sigue la tendencia mundial el sector transporte. Ustedes se recordarán que en el inventario anterior teníamos esta tubería. El doctor Fernando Tudela, cuando tuvimos las cifras del inventario anterior, nos sugirió que podíamos seguir este entubado de el World Resources Institute, así plasma las emisiones de los Estados Unidos, y en el inventario anterior lo seguimos con la ayuda de la Dirección General de Informática de la Subsecretaría de Planeación, y en esta ocasión también nos ayudaron a tener esta tubería, que por un lado tenemos la categoría
La segunda columna es el uso final, actividad, autotransporte, residencial, otras industrias, extracción, refinación. Y en la columna de la derecha es el tipo de gas, el dióxido de carbono, el metano y los gases fluorados, un total, como ya mencioné, de 711 millones de toneladas. Aquí podemos ver en la siguiente gráfica, con datos del Balance Nacional de Energía de la CENER. Quiero agradecer a la doctora Verónica Irastorza y a la doctora también Jimena Fernández por habernos recibido muchas veces en la Secretaría de Energía para corroborar que nuestras cifras no tuvieran errores, sobre todo con los métodos de comparación. Bien, antes de que se fuera a imprenta y no después, ¿verdad? El inventario. Bien, entonces aquí tenemos nuestras emisiones desde 1990 a 2006, desde gas natural, gasolinas, combustóleo, diésel, carbón, gas LP, coque, querosenas. Y aquí tenemos las emisiones de CO2 por sector asociadas al consumo de combustibles fósiles desde 1990 al 2006, en teragramos de CO2, millones de toneladas, para el sector comercial, agropecuario, residencial, consumo, y aquí vemos el sector transporte y generación de energía, que ya van mano a mano en nuestro país las emisiones por los dos sectores. Aquí tenemos a manera de país la contribución por sector a las emisiones de GEI. Del lado izquierdo tenemos 1990, del lado derecho tenemos 2006, y podemos ver las emisiones nada más por consumo de combustibles fósiles. Recuerden que la Agencia Internacional de Energía de la OCDE, las cifras que manejan son solamente por consumo de combustibles fósiles. Y aquí tenemos que nada más sector energía, combustión, combustibles fósiles son 382 millones de toneladas y en 1990 eran 278. Aquí tenemos la tendencia de las emisiones por gas, y el dióxido de carbono corresponde al 69.3% del total en 2006. Aquí tenemos también tendencias de las emisiones por gas, la anterior era CO2, en estas son las emisiones de metano, 21 veces más potente en su potencial de calentamiento. Aquí tenemos las de óxido nitroso, que las vienen principalmente de la agricultura y del transporte, 2% del total en el año 2006. Las tendencias de las emisiones de los gases F es de 1.4 del total en 2006. Ahora, aquí tenemos datos importantes, es un índice de emisiones, población y PIB de nuestro país 1990-2006, dando 1990 la unidad. El PIB lo tenemos en rojo, el azul las emisiones en millones de toneladas y el verde clarito son la población nacional en millones de habitantes. Las emisiones per cápita por energía de dióxido de carbono en CO2 equivalente, aquí ustedes pueden ver las emisiones per cápita de México, en azul las emisiones per cápita promedio mundial y la tendencia de México. Entonces sí vemos que estamos cerca de las emisiones promedio mundiales. Aquí tenemos crecimiento de emisiones per cápita, toneladas de CO2 equivalente por habitante ante el incremento de la población. Entonces ustedes ya saben que China emite más que Estados Unidos, por lo tanto, por la cantidad de habitantes y por sus emisiones, el globo rojo de arriba es China, vemos otro globo muy grande en anaranjado que es la India, también sus emisiones están creciendo. Pusimos los países G5, nosotros sabemos que el grupo de los países más importantes es el G8 y el G5 son los países que se llaman emergentes, con las economías que más están creciendo por el momento. Entonces en amarillo Brasil, México abajo y Sudáfrica todavía abajo de los 5 países del G5. La intensidad de emisiones de nuestro país de kilogramo de CO2 equivalente por PIB
Lo estamos viendo en azul con bolitas, es la intensidad de nuestras emisiones, y vemos la tendencia desde 1990 al 2006. Eso es muy importante, un ligero desacoplamiento. Comparación internacional de emisiones per cápita. Ahí tenemos muchos países que escogimos al azar, y entonces ustedes pueden ver Estados Unidos en azul, Canadá en rojo, y México, Brasil, Sudáfrica, China, Mozambique, República del Congo, etcétera. Esa es una comparación internacional de emisiones per cápita y el índice de desarrollo humano. Ahora, ¿cuáles son las principales conclusiones de este Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 2006? Es que medidas en unidades de CO2 equivalente, incluyendo cambio de uso de suelo, crecieron 40.3 en el periodo 1990-2006. Eso, España, por ejemplo, ha crecido más que esa cantidad y es país desarrollado. La categoría de energía prevalece como la principal fuente de emisiones, la generación y uso de la energía, donde el consumo de combustibles fósiles para la generación y el transporte predominan como las fuentes clave de emisión en el país. El ritmo de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero de México es menor al ritmo de crecimiento de su economía, ligeramente, y eso es hasta 2006. Entre 90 y 2006 la economía creció a una tasa media de 3.6%, mientras que las emisiones de CO2 crecieron al 2.37 anual. De igual forma, el crecimiento de las emisiones de CO2 por consumo de combustibles fósiles en México, 34.4%, se ubica por debajo del crecimiento presentado por Brasil, 72.5%, China, 153.6%, e India, 112.1%, o Corea del Sur, 107.6% en el mismo periodo. La mejora en eficiencia energética de nuestro país y la inversión hacia el uso de tecnologías más limpias ha logrado que esta intensidad energética, que es el consumo de energía por peso del Producto Interno Bruto, y la intensidad de emisiones de CO2 por peso del PIB, mejoraran entre 1990 y el 2006. Será muy interesante ver los resultados del próximo Inventario Nacional que se publicará, estamos en 2009, a fines del 2011, principios del 2012. La intensidad energética disminuyó de 4.520 kilojoules a 4.298 kilojoules por peso del PIB, un decremento del 4.9 con cifras de 1993 que INEGI nos va a dar próximamente, las de 2000, y la intensidad de emisiones se redujo de 0.273 kilogramos a 0.234 de CO2 equivalente por peso de PIB, lo que representa una disminución del 14.1%. Hablando de emisiones per cápita, considerando únicamente por consumo de combustibles fósiles, se ubican en 3.68 toneladas de CO2 equivalente por habitante, y esta cifra es 9.2 mayor a la presentada en 1990. Esta estimación considera dióxido de carbono, metano y óxido nitroso por consumo de combustibles fósiles en CO2 equivalente. Y con las cifras obtenidas en el Inventario Nacional 90-2006 se confirma que en México existen indicios de desacoplamiento entre crecimiento económico y de emisiones. Recuerden, esto es el inventario de 1996. Y luego, nada más, como está Adalberto Tejeda aquí, mencionarles que el Instituto Nacional de Ecología ha hecho estudios a nivel nacional gracias al Balance Nacional de Energía y a otras informaciones muy importantes proporcionadas principalmente por la Secretaría de Energía y el INEGI. Sin embargo, ahora nuestro interés es que los estados del país, los estados de la República,
realicen sus propios inventarios de emisiones. Entonces, en la página del INE ustedes pueden ver que hay metodologías para realizar planes estatales de cambio climático, cómo organizarse en los estados. Ya está publicado cómo realizar el inventario estatal de emisiones de gases de efecto invernadero y cómo realizar escenarios climáticos para que vean la vulnerabilidad de sus principales sectores al cambio climático. Esto va a ser muy importante porque hasta ahora la información que hemos tenido es de arriba hacia abajo y ahora gracias a la información que tenemos de los estados va a ser de abajo hacia arriba y vamos a poder cruzar información, etcétera. Nosotros en el INE continuamente los colaboradores técnicos del INE van a los estados y dan los talleres de capacitación en inventarios y en escenarios climáticos, de tal manera que con las acciones que realicen los estados para saber cuáles son sus prioridades en materia de cambio climático e incluir los resultados de las investigaciones en su política estatal a través de la Dirección General de Política de Cambio Climático de la Semarnat, va a ser muy importante para poder tener los logros comprometidos en el Programa Especial de Cambio Climático. Bien, entonces, si ustedes quieren ver los inventarios, cómo se planifica un inventario, cómo se prepara, etcétera, todo eso está en la página del Instituto Nacional de Ecología. Quiero agradecer a Luis Conde, colaborador es el subdirector del área de inventarios, que hasta hace un año era el único, era él y ya, y ahora ya tiene una colaboradora que es la maestra en ciencias Gloria Salas. Si hay alguna pregunta, con gusto la responderemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Vaya que son numerosos de 1, ahora son 3. Entonces, pero creo que estamos empujando muy fuerte, ¿no, Julia? Sí. Nada más quisiera agradecer porque terminé mi presentación y la que pusieron no era una que decía F de final, pero bueno. Perfecto. Nuestro agradecimiento al INEGI por todos los años que nos han proporcionado información, sus series, la serie 1, la serie 2, la serie 3, la serie 4, lo mismo el grupo de transporte que ustedes tienen, en fin, por muchísimos años hemos molestado al biólogo Takaki para que nos dé la información ambiental que necesitamos para hacer no solamente el inventario, sino muchísimas de nuestras investigaciones en vulnerabilidad, adaptación, etcétera. Entonces, nuestro reconocimiento al INEGI, y yo creo que el próximo año podemos trabajar juntos para comparar resultados y trabajar en la calidad de la información de los inventarios. Desde luego que gracias. Sí, Julia, gracias.